Fisiopatológicamente hay muchas definiciones de pancreatitis, pero queremos ver cómo nos puede servir a la práctica. Se dice que es un proceso inflamatorio agudo del páncreas. Claro, no es crónico, es agudo. Porque hay pancreatitis crónica y hay pancreatitis aguda. Pero estamos hablando de un proceso inflamatorio agudo, pancreatitis aguda, ¿ya? Pero miren, dice, puede afectar, dice, con afección variable de otros tejidos. O sea, puede comprometerse el páncreas, pero también puede comprometer otros tejidos. Ahí hablamos, por ejemplo, si compromete otros tejidos, hablamos de disfunción multiorgánica. O sea, se compromete, por ejemplo, en la pancreatitis. Hay tres órganos que se comprometen frecuentemente. Es la parte renal, la parte respiratoria y la parte cardiovascular. Entonces decimos, ¿hay disfunción multiorgánica o no hay disfunción multiorgánica? Si, por ejemplo, vamos a ver, no hay disfunción multiorgánica, es pancreatitis leve. Si hay disfunción multiorgánica, porque puede comprometer otros órganos o otros sistemas, a pancreatitis severa, los pronósticos malos. Entonces, el compromiso puede ser local o puede ser con compromiso de otros órganos a distancia. Pero la pancreatitis, chicos, es un proceso inflamatorio agudo, reversible. Si se lo maneja bien, no deja secuelas. Gracias a Dios no deja secuelas, el paciente se va. Y muchas veces pacientes que ni siquiera se internan. Muchos pacientes ni siquiera saben que han tenido pancreatitis, le hacemos sus laboratorios, ya sus enzimas estaban en descenso. Obstruyeron la vía biliar y las enzimas que el perfil hepático ya estaba en descenso. Pero decimos, doctor, ¿y qué ha tenido? Sí, doctor, he tenido un dolor intenso. Pacientes que me lo han mandado de Chapara, dicen, doctor, me han ido por 3 hospitales, un dolor intenso, veo sus enzimas, veo las miras que pasan. Claro, clínicamente ya no tenía dolor, pero laboratorialmente estaba en resolución. Ya, la vida media, vamos a ver vida media de las enzimas, que es importante en el diagnóstico, pero ya está. Entonces es un proceso inflamatorio que se resuelve completamente, ¿no? Es reversible. Bueno. Y todos manejan esta clasificación, ya, esta clasificación de Atlanta, que todavía está vigente. De todas las pancreatitis, de las inflamaciones del parénquima pancreático, el 80% son edematosa, intersticial, leves, el 80%. Pero hay un 20% que son, ya hacen necrosis, que se llaman las pancreatitis necrotizantes. Dañan el flujo sanguíneo y hacen que se necrose la parte del tejido que se mueve. Entonces, 20% hacen necrosis, el 80% solo son inflamatorios. Solo a veces hay que tener una conducta expectante y nada más, no se hace nada. A veces se resulta a nosotros que hacemos cosas que no debíamos hacer, ¿ya? Pero vamos a ver cómo se hace el seguimiento. Entonces yo digo, si el 80% son los procesos inflamatorios, pues no debería asustarme, ¿no? Un 20% va a evolucionar probablemente mal y me haga necrosis. Pero gracias a Dios, la mayoría solamente son 20 por 100. ¿Y cuáles son las causas? ¿Qué ocasiona pancreatitis? En nuestro medio, el 90% es cálculos. El 90% es cálculos. Raras veces tenemos la epidemia alcohólica. Raras veces, esto tiene los valores. Pero el 90% es por cálculos. Y es más en el lado, ustedes han visto, por ejemplo, en el gastro, todo el lado de mujeres es pancreatitis. Durante el embarazo, pacientes, todo tiene que tener un valor para porque tiene pancreatitis. Más en mujeres, porque las mujeres tienen una línea citogénica, porque son más cálculos, porque tienen más colesterol en la sangre, porque son fisiológicas. Otras causas raras, por ejemplo, la crónica he dicho un poquito, parasitosis. En los niños se ve muy frecuentemente las parotiditis, ¿no? Las paperas hacen la pancreatitis. En los niños es muy frecuente la parotiditis, pancreatitis, ¿ya? Pediatría. ¿Ustedes creen que hay sarcoidosis? ¿El virus de sarcoidosis hace pancreatitis? Sí. ¿Ya? Se han visto varios casos, varios estudios han demostrado que el virus de sarcoidosis ocasiona pancreatitis. Hay que tener mucho cuidado. Tumores muy raros. POSRSP sí. Ya, los pacientes que hacen la cepa complican con esto. Hay que tener mucho cuidado. Por eso antes de hacer la extra, hay que dudar, hay que pensar, hay que tener los criterios muy claros, y especialmente en las mujeres. No sé por funciones fisiológicas propias de la mujer. A las mujeres que les hacen RSP tienen más riesgo de complicaciones por el procedimiento. En los varones no pasa nada. Se han hecho varios artículos, varias revisiones del por qué en la mujer es más frecuente la pancreatitis post-RCP. Por eso yo tengo una paciente con un patrón constructivo y requiere una RCP, hasta prefiero hacer una econdoscopía antes de la cepa, porque el riesgo es mayor a las mujeres. Hay que tener mucho cuidado, no es hacer la cepa, no.
causa que hace que ocasione pancreatitis es cuando los triglicéridos suben muy altos, ¿ya? Pero tienen que ser arriba de 1000. Arriba de 1000 ocasionan pancreatitis. Raras veces vemos estos casos, ¿no? Hipercalcemia, fármacos, algunos de causa intolerante. Pero miren, de todos los pacientes que tienen cálculos en la vesícula, del 100%, solo el 3% hacen pancreatitis. ¿Sabes que si la doctora tiene coleridad de hacer pancreatitis? El 5% es pancreatitis. ¿Ya? Pero hace pancreatitis. Es lo mismo, este porcentaje, por ejemplo, de todos los pacientes que hacen coledocolitiasis, el 80% se resuelve, el 80% se expulsan. O sea, no necesitan ningún otro procedimiento, ¿ya? Porque no necesitan, porque el organismo va a hacer lo que tiene que hacer. Fisiológicamente activa su peristaltismo como mecanismo de defensa ante un cólico biliar y lo va a expulsar el cálculo. Esto normalmente ocurre todas las veces. En el hospital pasa eso, pero doctor, la vía biliar está normal, pero en el laboratorio estaba obstruido. Ya la expulsó, el cálculo migró, el cálculo progresó. ¿Qué pasa cuando existe una pancreatitis de origen biliar? Como he dicho, hay una activación enzimática y una inhibición enzimática. Fisiológicamente, dicen muchas ediciones, de que se activaría de manera fisiológica la tripsina en el páncreas. Pero existe un inhibidor natural que la produce el propio páncreas. Ese inhibidor se llama Respique-1. Normalmente existiera un 20% de activación. Se activa, pero el propio organismo produce una enzima que la inactiva a la tripsina. ¿Ya? El inhibidor de tripsina se llama Respique-1. Biológicamente, esta enzima sería protectora. Se activa, la inactiva. Se activa y la inactiva. Porque normalmente su activación, se produce en el duodeno, no se produce en el páncreas, eso es patológico. Pero este 20% de activación, la inactiva esta enzima, Ahora, ¿qué pasa cuando el cálculo llega acá? ¿Cómo ocasiona pancreatitis? ¿Cómo se produce la pancreatitis? ¿Cómo se produce esa inflamación? Por dos mecanismos. ¿Ya? Imagínense, por eso es importante que sepamos que acá, en la ampolla confluyen dos conductos, ¿no? El conducto colédoco y el prisma. ¿Qué pasa si un conducto está acá? Un cálculo está impactado en la ampolla. ¿Qué va a haber? Reflujo. Claro, está viniendo contenido biliar, pero no puede pasar. Pues va a refluir hacia conducto pancreático. O sea, va a haber un reflujo. El reflujo biliar en el conducto pancreático por una obstrucción del pancreático de la ampolla causa edema. Es una causa. Otra, dice, otra explicación. Dice, ha pasado el cálculo, pero como que al pasar el cálculo disfusiona el odio, ¿no? Lo dilata el odio, lo hizo insuficiente. Entonces, hay un reflujo del intestino del duodeno hacia el biliar. Entonces, el flujo de bilis del duodeno al conducto pancreático ocasiona también pancreatitis. Estos dos reflujos, que en la ampolla o del duodeno, ocasionan la activación prematura de esta enzima pancreática de la tripsina y ocasiona la pancreatitis. ¿Cómo se traduce clínicamente todo este proceso inflamatorio? Esta activación enzimática de esta enzima ocasiona un daño celular de los ácidos pancreáticos y ese daño de los ácidos empieza a liberar mediadores pro e inflamatorios. ¿Ya? Entonces hay una cascada inflamatoria, una cascada, una liberación de muchos. Por ejemplo, ahí están las interleucinas, factores neurotumoral alfa, 1, 6, y de estas, por ejemplo, está el óxido nítrico. El óxido nítrico, hemos dicho, es un vasodilatador por excelencia. Y ustedes dicen, doctor, pero el paciente con pancreatitis tiene hipotensión. ¿Quién es el responsable? El óxido nítrico. Porque el óxido nítrico lo vasodilata. Entonces, mientras más pancreatitis, mientras más proceso inflamatorio, más liberación de mediadores proinflamatorios e inflamatorios. Por eso que en una pancreatitis severa se libera tanto óxido nítrico que el paciente empieza a hacer taquicardia y empieza a hacer hipotensión. ¿Por qué es importante esto? Porque si no saben esto, no van a entender esto. Yo tengo que saber, por ejemplo, el CIRS. ¿Qué es el CIRS? Esta es la base de la pancreatitis.
el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. O sea, lo que está pasando en el cuerpo se está traduciendo en todo el organismo. Por eso se dice su nombre, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, en todo el organismo. ¿Qué está ocasionando ese síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Todos los mediadores inflaman. A mayor respuesta inflamatoria sistémica. Mayor traducción clínica. Ya dicen, doctor, pero mi paciente está con pancreatitis y tiene taquicardia. ¿Quién es el responsable? Tiene taquicardia, está con 90-100. Y le dice, por ejemplo, la visita, ustedes van a ver si la pregunta, ¿tiene CIS? Sí tiene CIS. ¿Tiene CIS persistente, doctor? ¿Por qué? Porque la frecuencia cardíaca sigue alta, la frecuencia respiratoria sigue alta. Tiene CIS persistente. O sea, todavía se están liberando mediadores inflamatorios. Algo está haciendo que la inflamación todavía persista ahí. Normalmente lleva tiempo, una semana. ¿Ya? Pero es gracias a estos mediadores inflamatorios. Entonces tengo un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Mientras más se libere, más respuesta inflamatoria. ¿Y qué tal, por ejemplo, que no se libere? Que el cálculo salió y progresó, ocasionó pancreatitis y se expulsó. No hay respuesta inflamatoria sistémica. ¿Bueno o malo? Bueno, doctor, ¿bueno o malo? Bueno, sin nada. No tienes que hacer nada a su casa. ¿Bueno para el paciente? Malo para nosotros, porque vamos a entrar, ¿no? Pero bueno para el paciente, ¿ya? No necesita más. Entonces, yo lo mido al paciente en función a estas respuestas. O sea, yo lo manejo al paciente en función a las respuestas. ¿Hay respuesta inflamatoria o no hay respuesta inflamatoria? Esta es la base, ¿ya? La base del manejo de la pancreatitis. Entonces, por ejemplo, esta clasificación, si ves, es en teoría, así se la define, una clasificación de gravedad por el Sánchez de Atlanta de 2012, así sigue manejando esta clasificación. Se dice leve, moderada y grave. Por ejemplo, acá, si le llama la atención, ¿qué le llama la atención? En los tres se habla de disfunción multiorgánica. Disfunción multiorgánica, disfunción orgánica, usted dice, si tiene o no tiene. En la primera, por ejemplo, no tiene correcciones nada, tampoco tiene disfunción multiorgánica. Pero para que estos órganos, los tres órganos fallen, corazón, riñón y pulmón fallen, tiene que haber de manera previa ¿qué? Respuesta inflamatoria sistémica. Si no hay respuesta inflamatoria sistémica, no hay disfunción multiorgánica. Y si mi paciente no tiene respuesta inflamatoria sistémica, pues bueno, no necesitas hacer más nada. Porque no va a llegar a esto, no va a ser complicaciones, obviamente no va a ser necrosis, no tiene disfunción, nada, es leve. Solo viendo la respuesta inflamatoria sistémica. Ahora, claro, te dicen, es moderada, cuando tiene complicaciones, necrosis, pero sin fracaso orgánico, pero hay correcciones, moderado, ¿no? O fracaso orgánico transitorio, es decir, disfunción en unos órganos, pero eso tiene que mejorar en menos de 48 horas. Si no mejora, empeora en 48 horas, es grave. Pero estas son las tres clasificaciones, leve, moderada y grave, ¿ya? Hay una, por ejemplo, que entra en la emergencia y dice, doctor, este paciente tiene pancreatitis, pero es potencialmente grave. ¿Qué significa potencialmente grave? Este paciente va a requerir terapia. Es lo mismo, ustedes pueden tener en la guardia o en cualquier hospital, dicen, doctor, este paciente hay que transferirlo. ¿Por qué hay que transferirlo? Porque ya tiene disfunción multiorgánica. ¿Cómo ustedes lo van a saber? Vamos a ver así. Esta hipótesis taquicardia, ya tiene falla cardiovascular, hay que mandar. Se quiere especialmente. ¿Ya? Y ustedes ya están aplicando sus conocimientos de fisiopatología en la práctica. Están adquiriendo una conducta porque el médico siempre toma decisiones. Ustedes siempre van a definir algo, no una conducta. Ustedes toman decisiones, chicos. Entonces yo tengo que ver, ¿hay falla orgánica o no? Si hay hipotensión, taquicardia, insuficiencia, esto tiene signos de alarma, ¿no? Hay que definir. Por ejemplo, como se habla tanto de falla orgánica, autoorgánica, ¿cuándo falla el corazón? ¿Cuándo falla el pulmón? ¿Y cuándo falla el riñón? ¿Cuándo falla, por ejemplo, el aparato cardiovascular? Se hace vasodilatación, que se llama el shock distributivo. Pero yo, ¿cómo me puedo dar cuenta que está fallando el aparato cardiovascular? Por dos cosas. Simple. La frecuencia cardíaca sube y la presión baja. Ustedes pueden tomar presión, gráfico, si es lo que todo el tiempo toman, presión arterial. Si la presión está por debajo de 90-60, o la sistólica estaba empezando, va por debajo de la 90, y la frecuencia cardíaca está empezando a subir arriba de 90, la
ya tiene falla cardiovascular, no necesita hacer ningún otro estudio, ya tiene compromiso cardiovascular, si tiene taquicardia. Por ejemplo, les decía, a nosotros nos han enseñado que en fisiología, ¿cuándo es taquicardia y cuándo es bradicardia? Taquicardia mayor a 100 y bradicardia menor a 60. Yo sé que es taquicardia y bradicardia. Pero en la práctica yo necesito saber solo esto. Si mi paciente, por ejemplo, tiene una frecuencia cardíaca arriba de 90, algo tiene. Tengo que buscar algún problema cardiovascular, pulmonar, algo tiene. Ya no es normal. Yo que digan, pero doctor, 90 es normal. Un tranquilo, no es tan normal. ¿Ya? Buscarle siempre respuesta, porque te estás diciendo, doctor, respuesta inflamatoria. Cuando tú ves 70 de frecuencia cardíaca, ya tranquilo, no tiene nada. 80 no tiene nada, 85 no tiene nada. Arriba de 90 no te confies. Tu paciente tiene algo pulmonar, algo digestivo, tiene algo que tienes que estudiar. Entonces en la práctica yo me guío por la frecuencia cardíaca. Lo primero que descubro es frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca está normal, todo está normal. El paciente puede operar mis doctores, la frecuencia cardíaca normal a su casa. No tiene nada. Se ha compensado, se ha controlado. ¿Por qué? Porque no tienes respuesta inflamatoria sistémica. No hay nada que tú estés compensando. Todo está ya compensado. Entonces se le puede externo. Cuando yo digo que es porque tiene compromisos respiratorios, si yo sé que normalmente la frecuencia respiratoria es hasta 90, hasta 18, 16 a 20 lo normal, cuando sube arriba de 20 y la saturación baja por debajo de 90, ya tiene compromiso respiratorio. ¿Lo puedo hacer? Sí. Todos tienen saturómetros, solo necesito tocar la frecuencia respiratoria. Solo ver todo, allá tiene. No necesitamos con presión de oxígeno, gasometría, eso lo vamos a hacer, digamos, un poquito más de complejidad. Pero solo estoy puedo controlar la frecuencia respiratoria y saturación. Dice, doctor, tiene frecuencia respiratoria alta, tiene saturación, está hipoxémico. Él dice, mire, tiene dos sistemas que están comprometidos, la parte cardiovascular y la parte respiratoria. Entonces ya tiene disfunción multiorgánica, ya tu paciente es grave. Pues ya tienes que mandarlo con mucho más cuidado. No, ya te digo, no te lo tengas. Ya tiene disfunción multiorgánica. Esto del riñón, esto lo vamos a ver, ¿no? Con laboratorios, si la creatinina sube a 2 o si la diuresis ha bajado. ¿No? ¿Cuánto la diuresis normal? Está bien. Bueno, 0,5 no sé si lo vamos a hacer. Bueno, entonces, antes de ir a esa parte que es muy importante, esta parte, chicos, esta es la clave. Esta la tienen que dominar así. En la práctica, esto es fundamental. Si yo digo por mi paciente, ¿tienes respuesta inflamatoria o no tienes respuesta inflamatoria? Cumple criterios o no cumple criterios. Ustedes saber estos 4. De estos 4 solo necesito 2 para decir tienes respuesta inflamatoria o no tienes. Pues miren, si la temperatura es mayor a 36, tu paciente puede tener temperatura de 38, pero es por inflamación, no es por infección. La fiebre es por inflamación, no es por infección. ¿Ya? A no ser que la fiebre tenga 39, 40, con escalofríos, hay algo más, ¿no? Lamentablemente las pancreatitis no vienen solas, porque el problema se originó en la vesícula, vienen con colecistitis, ¿no? Más pancreatitis. La mayoría de las veces acabamos operando las vesículas. A veces al mismo tiempo, porque pasa eso, ¿ya? Si sube mucho, puede tener algo más que hay que buscar, pero tu paciente puede venir con 38 grados de temperatura. Como he dicho, la frecuencia cardíaca, si tiene mayor a 90, pues ya está haciendo SIDS. La frecuencia respiratoria mayor a 20, ya hay compromisos respiratorios, una leucocitosis. Por ejemplo, aquí la leucocitosis, ¿es por inflamación o es por infección? Es por inflamación. Mientras más inflamada está, puedes tener callado del 10%. Pero si estás la primera semana, vamos a ver, es inflamación. Porque estamos midiendo respuesta inflamatoria. Si ustedes ven acá, hay muchas cosas que te pueden indicar que tiene infección, porque la infección da lo mismo, la temperatura, la leucocitosis, la infección. Pero yo tengo que saber diferir, ¿es inflamación o es infección? Tengo que saberlo, diagnosticar con clínica y con laboratorio. ¿Ya? Entonces, esta de la CIS es importante. Yo tengo que saber cumple criterio. De estos 4, solamente necesito 2 que pueden hacer diagnóstico. ¿Ya? Solo 2. ¿Por qué es importante esto? Por esto.
conflicto es clave en la práctica. No hay muchos textos, yo no he visto, pero esto es más sacado de la práctica, experiencia. Se dice que sí, por ejemplo, tenemos dos fases. Fundamental, porque yo tengo que clasificarlo a mi paciente cuando llega pues criterios de pancreatitis, lo tengo que clasificar. ¿Está en la primera semana, o sea, en la primera fase, o está en la segunda fase? Lo tengo que clasificar. Por ejemplo, la pancreatitis, de acuerdo a su evolución natural de la enfermedad, se divide en dos fases, la primera fase y la segunda fase. La primera fase solo es inflamación, solo es respuesta inflamatoria, y eso se traduce en SIDS, nada más. Pero puede en esa primera fase suceder esto, en esa semana. Yo tengo que saber si estoy acá, estoy acá. Este es el secreto de manejar la pancreatitis. Doctor, tú haces la anamnesis, tienes que especificar, ¿estás en el primer día de la evolución de la enfermedad? ¿Estás en el segundo día o estás en el tercer día? Porque la primera semana, hemos dicho, es inflamación. Y durante la primera semana empieza a haber, depende de las respuestas, de la causa que desencadenó la inflamación, puede haber alteraciones de los tres sistemas. ¿Ya? O, miren, hasta el tercer día, estoy en la primera semana, resulta que al tercer día tengo 38 de temperatura, 39. Yo digo, wow, ¿qué está pasando? O es inflamación o es infección. Inmediatamente en el hospital le pedimos procalcitonina. Si la procalcitonina está normal, es inflamación. Sigo con el test expectante. Espero, no doy antibióticos, espero. ¿Ya? Pero miren, si la respuesta inflamatoria se perpetúa, es decir, se hace persistente, miren la frecuencia cardíaca, cómo empieza a subir al tercer día. Puede llegar hasta 130, 140, la paciente está taquicárdica. Y la presión empieza a bajar. Esta semana yo tengo que monitorear a mi paciente. No se olviden que sus pacientes haciendo un shock distributivo. Está vasodilatado. Si baja más, ¿qué tengo que hacer? De momento podría utilizar vasopresores, ¿no? Les damos dopamina, subir la presión un poquito. Pero si tú encuentras un paciente con 3 días de evolución, que viene a tu consulta o viene a tu hospital y le mides la frecuencia cardíaca y la presión está así, claro, entonces no vas a utilizar vasopresor, nada. Tú solo lo vas a hacer, hay que ser feliz. Entonces necesita vasoactivos, necesita subirle la presión, porque si no, va a ser paro. Entonces en el hospital, ¿qué hacemos? Por ejemplo, le damos dopamina, no sube la presión, terapia intensiva. La terapia intensiva lo que va a hacer es utilizar noradrenalina, va a subir la presión. ¿Por qué? Hasta que el proceso inflamatorio se vaya autolimitando. Pero necesitamos compensar, ¿no? Porque a medida que la presión va bajando, ¿qué se va comprometiendo? El riñón. Porque el riñón necesita presión para filtrar, necesita presión para orinar. Si no hay presión, no orina. Así entra entre oligonuria y anuria. Entonces la diuresis también va bajando. Pero al mismo tiempo, miren con la parte respiratoria. La frecuencia respiratoria va subiendo. La frecuencia que era normal, resulta que ahora tiene 32. La saturación empieza a bajar, tiene 85. Si sigue bajando, yo le estoy dando oxígeno, pero sigue bajando, ¿qué va a necesitar este paciente? Ventilación mecánica. Esta ventilación, porque no lo voy a poder sostener en la sala. Están ustedes, hay que ventilar. Ahí es cuando empieza a ver estos criterios de disfunción. O sea, ¿qué compromiso? Doctor, me está haciendo disfunción multiorgánica. Ya tengo compromiso cardiovascular, tengo compromiso de mi diuresis, el paciente no orina, está orinando menor a 35 veces hora. Y hay 3 sistemas. Este paciente tiene criterios de terapia intensiva. Pero esto lo tienen que saber ustedes, porque esto va a monitorizar ustedes en su práctica. Cuando vayan al hospital, donde vayan al hospital que hagan la práctica, monitoricen. Ustedes tienen que saber cómo evoluciona la enfermedad, qué cosas tienen que controlar y por qué lo tienen que controlar, y qué va a pasar cuando esto se altera. Hay que comunicar. Ustedes solamente comunican. Médico encargado le dice, no, ahora esos son encargados, toman nota. Pero miren, todo esto pasa en la primera semana. Todo es respuesta inflamatoria. Nosotros lo tenemos miedo a esto, ¿no? Porque en la tercera semana puede ser. Y con suerte no pasa nada.
El paciente empieza así, subió, llegó así, con 90, así, y empieza así bajar. Se compensa. Más nada, ¿no? Pero si se hace esto, si se dispara, el paciente tiene que dar limpieza. Entonces, eso pasa, chicos, en la primera semana. Miren, en la primera semana hemos dicho todo es respuesta inflamatoria. Si hay respuesta inflamatoria, hay disfunción multiorgánica. O si esta disfunción multiorgánica, por ejemplo, puede entrar con dos disfunciones, dura menos a 48 horas, es leve. Si dura más de 48 horas, es grave. ¿Ya? Entonces, ¿qué sistema se compromete? Renal, respiratorio y cardiovascular. El paciente, ¿por qué fallece esta primera semana? Por falla multiorgánica. No fallece por sepsis, no fallece por pancreatitis. La pancreatitis ha desencadenado la falla del sistema. ¿No? Es como el COVID ha desencadenado, por ejemplo, compromiso respiratorio, ha deshecho al pulmón. Pero también al mismo tiempo ha disfuncionado al riñón, ha disfuncionado todo. Igual respuesta inflamatoria sistémica. Y el COVID es respuesta inflamatoria sistémica. Y aquí que se ponía el COVID a corticoides. Le dimos de dexametasona y la respuesta inflamatoria mejoró. Y después hizo su caso la inmunidad y su trabajo, ¿no? Pero ¿qué pasa en la segunda semana? Esto es importante. Porque apenas pasa la segunda semana, ¿no? El séptimo día, yo tengo que saber cómo estoy pasando a la segunda semana. Porque aquí viene la fase de las complicaciones. Durante la primera semana tu paciente es probable que haya hecho complicaciones, colecciones, necrosis de páncreas, pseudoquitis, colecciones peripancreáticas y que a la larga van a formar pseudoquitis. Esas necrosis, esas complicaciones que eran estériles se pueden infectar. Acá por eso que en la segunda semana les tomamos tomografía, se hace una tomografía para ver con qué complicaciones estamos pasando. ¿Ya? Si estas colecciones, necrosis, están infectadas o están estériles. Si están estériles y no están infectadas, por conducta expectante, no se hace nada. ¿Ya? Y si están infectadas, le damos antibióticos. ¿Ya? Entonces, es importante. La segunda semana es una semana de complicaciones. La primera semana solamente es respuesta inflamatoria sistémica, solo es respuesta inflamatoria sistémica. Eso es muy importante. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico del paciente con pancreatitis? Es clínico, laboratorial e imagenológico. ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico? ¿Cuántos de esos tres criterios necesito? Si tengo los tres, mejor. De hecho, el diagnóstico. Si tengo dos, es probable que yo pueda hacer solamente dos. ¿Ya? De estos tres criterios, pregunta de examen, ¿cuál es el más importante? El clínico. Siempre el clínico. La clínica siempre es mandador. La clínica, siempre. Acá en páncreas, la clínica es fundamental. Es donde más clínica se hace. Más que en el resto de las patologías. Después de la elevación de la enzima, de la alquilasa y la se vamos a ver. Por ejemplo, la prueba de imagen, puede ser una ecografía, sí, pero el paciente con pancreatitis severa o grave, el paciente tiene hilo, está distendido, entonces es muy difícil hacer ecografía. En los primeros 3 días, la tomografía está contraindicada. No se hace en los 3 primeros días, está contraindicada la tomografía. Por eso hay colegas que no saben esto y lo primero que hacen es tomografía. Un paciente de varios pacientes nos han mandado, le han hecho tomografía, sí, doctor, necrosis de páncreas, todo perfecto en la tomografía. ¿Sabes qué ha pasado? Lo han dañado sus inmunidades. El medio de contraste ha dañado sus inmunidades. El paciente ha venido a diálisis y no salió de la diálisis y se murió. ¿Quién fue el responsable? El médico. Porque le ha indicado cosas que no debería haber indicado en su momento. Primero que las complicaciones, por ejemplo, de la necrosis, entonces, se ven recién a partir del tercer día. En el primer día no se ve nada, va a salir normal. Al tercer día ya, a no ser, por ejemplo, que tu paciente no puedes determinar la causa, sea dudosa, estás diciendo es perforación de víscera hueca, con protección renal, solo en ciertos casos, ¿no? Entonces, de estos tres criterios, el dolor y la elevación de las enzimas, va a ser el diagnóstico. De los tres necesito dos, es probable que una no la haga, ¿ya? Porque no se la puede realizar. ¿Y qué tiene el paciente con pancreatitis? ¿Dolor? Es un cólico, el cólico, pero ese caso no es tan cólico, no es un dolor de tipo cólico como la colodocolitis. La colodocolitis es un cólico biliar persistente, no mejoró con nada.
y con anestesia, analgésicos, antiespasmódicos, no mejoro con nada. Pero es un dolor, miren, intenso en epigasto. Es típico, ¿no? Es, por ejemplo, ¿cómo hace usted el diagnóstico de apendicitis? ¿Cómo hace el doctor el diagnóstico de apendicitis? ¿Cómo hace el diagnóstico? ¿Cómo viste esta mañana? Por ejemplo, esta mañana vimos al paciente de apendicitis esta mañana, ayer. Dolor y cronología de Murphy. Este es el diagnóstico, ¿no? El dolor, ¿cómo migra el dolor? Epigaxia, mesogaxia y fósil de derecha. Dolor con cronología de Murphy y fósil de derecha visitado, Bloomberg positivo. Así que diagnóstico de apendicitis aguda. Entonces, ¿cuál es la característica de aquí de la pancreatitis? Dolor en cinturón, ¿no? Dolor intenso, como el puñalada en cinturón. Intenso, 10 sobre 10, muy intenso, ¿no? Hasta la espalda, ¿no? Muchas veces asocia vómitos, sí. Puede haber vídeos de esto también. Pero el dolor, chicos, es importante. Esto que antes veíamos hoy ya no se ve, ¿no? Eso, las equimosis, ¿no? Las equimosis de cuya, equimosis periconcavo, de flanco, de rey. Entonces, estas lesiones, estos signos, en la práctica, no se ven, porque el paciente acude no tiene mayor acceso a los servicios a de su bebé. Esto es importantísimo, el diagnóstico laboratorio. Porque su paciente puede venir con antecedentes de 3 días de laboratorio, 4 días, una semana, pero resulta que su laboratorio es normal. No tiene amilasia y la lipasa está normal. ¿Qué ha pasado? ¿Tiene pancreatitis o no tiene pancreatitis? No le he hecho ecografía, pero tiene dolor abdominal. Pero me ha mandado doctor, pero su amilasia y la lipasa está normal. Y lo primero que le van a preguntar, y doctora, ¿cuánto tiempo de evolución tiene su enfermedad? Eso es clave. Porque si no sé el tiempo de evolución, voy a poder saber la vida media de estas enzimas. ¿Cuánto tiempo está circulando la sangre? ¿Cuál tarda en desaparecer? Muchas veces el diagnóstico tardío, por eso les pedimos siempre amilasia y lipasa. La vida media de esta enzima, por ejemplo, es de 3-5 días de la amilasa. En 3 a 5 días baja. Pero, ¿cuál todavía se mantiene en la sangre? La lipasa. A ver, pero doctor, esta enzima, claro, si tú lo multiplicas sus valores normales por 3, 3 por 6, 18 está 180, está en 200. Todavía está discretamente elevada. ¿Ya? Eso significa que tu paciente cursó y se está resolviendo su pancreatitis. Entonces, esto yo debo saber la vida media de los enfermos. Esto es más importante que saber decir cuánto se ha subido, 1000, 2000 se suben. Los valores, miren, de 80, 60, se suben hasta 2000, 1000, 5000. Pero no importa, no tiene valor pronóstico. Pueden subirse mucho, no tiene valor. ¿Ya? No dice si es grave o es leve. Solo te dice que es pancreatitis. Tú le multiplicas sus valores normales por 3, te lo multiplico 90, por 3, 180. Si está por encima de 180 es pancreatitis, ¿no? Lo mismo de la lipasa, 6 por 3, por encima de 100 es pancreatitis. Multiplico sus valores normales por 3. Para el diagnóstico lo debo multiplicar por 3. Pero no solamente eso debo saber la vida media. Ojo, si no saben la vida media, ahí se perdieron. Porque el paciente vive una semana de evolución con amilasa normal. Dice, pero no tienes pancreatitis, todo está normal. Ah, pero un ratito. Fíjate vida media. Comparar las dos enzimas. Esta desaparece más rápido. Esta está más tiempo en la sangre. Si tienes duda diagnóstica, pedir en las dos enzimas. Ojo, esto es importante. Ya he visto mucho fallo de colegas que están manejando pacientes y nos mandan. No tiene doctor. Hasta el último. Bien, y le hacemos ecografía. Pancreatitis, ¿no? Pancreatitis. Y así sale su, ¿no? Mira, este es el 13 y el otro es el 20. Una semana después. Miren los valores. La amilasa, ¿cuánto se subió? En la primera estaba 1020, la lipasa estaba 2000. Una semana después, miren, la amilasa está en 176. Bueno, la amilasa está en 150 y la lipasa está en 176. Entonces nos dijo, ¿por qué no los sirvanos dicen, primero se ven esto? Ya has pedido amilasa, ¿no? ¿Por qué? Porque se ve, si en 7 días
las enzimas, ya no hay enzimas, están normales, las enzimas dicen, hay que operar. Porque el paciente que tiene pancreatitis, si tiene por el limpieza, se debe hacer colestetomía profiláctica, se debe retirar a la enzimas. Pero se fijan en esto, la vida media de las enzimas. Claro, hay otras causas que también pueden elevar, además de la pancreatitis, perforaciones, apendicitis, embarazo ectópico, ¿no? Por eso, con ayuda diagnóstica hay que ver, no tener otras causas, sobrepeso pancreáticos, enfermedades biliares. Por eso que la hipoplasia tiene mayores sensibilidades. ¿Qué laboratorios le pido? Le pido laboratorios, hemograma, ¿se alterará el hemograma? ¿Sí o no? ¿Me ayuda el hemograma o no? La doctora le ha pedido el hemograma a su paciente, si le voy a pedir un hemograma, la pregunta es ¿por qué? ¿Y qué espera encontrar el hemograma? ¿Y cómo le va a ayudar en su manejo? ¿El hemograma será importante? Sí, el hematocritus que se llama. Como una pancreatitis, el proceso inflamatorio extravasa mucho líquido, porque va a tener signos pancreáticos, examen pleural, condiciones peripancreáticas, se va hemoconcentrado. El paciente está hemoconcentradísimo. Por eso su hematocritus está en 60%. Desde lo que ha pasado está hemoconcentrado. Está pasando mucho líquido. Entonces, eso está indicando que tienes que dar mucho líquido. Está perdiendo mucho líquido antes del espacio. Se está yendo. Pero el hemograma te dice: ojo, hemoconcentración. Claro, el hemograma vas a encontrar también leucocitosis, por el proceso inflamatorio. Pero hemoconcentración. ¿Ya? Yo tengo que ver la creatinina, sí, porque tengo que ver función renal. Si no hay disfunción renal, la creatinina es fundamental, ¿no? Y todos los anteriores que debo hacer, ¿no? Buscar la etiología, voy a pedir, para ver la etiología, sí, voy a pedir perfil de, por ejemplo, el perfil hepático, ¿será importante? Sí, porque tengo que ver si la vía biliar está expedita o no está expedita. Tengo que ver, si el perfil hepático está normal, listo, vía biliar expedita. Ocasiona pancreatitis, pero vía biliar expedita. Limpio, no hay patrón mixto, no hay nada. ¿No? Me voy a ayudar con la ecografía, pero esto ahí me ayuda. No necesita hacer, no necesito. ¿No? Solamente es inflamación, pero voy a controlar la inflamación. Ahora voy a ver el grado de respuesta inflamatoria. ¿Yo cómo puedo medir la inflamación? Mi paciente está muy inflamado, ¿no? Hay muchas respuestas inflamatorias que clínicamente las estoy constatando porque hay taquicardia y todo lo demás. Laboratorialmente, el leucograma. La leucocitosis puede estar inclusive con callados, pero puede ser por inflamación solamente. No se olviden que las leucocitosis son fisiológicas y son patológicas. Son fisiológicas, hasta el dolor te puede dar leucocitosis. La hemorragia te da, el estrés a veces te da leucocitosis. Es fisiológica. Pero cuando es patológica hay que ver, es inflamatoria, es infecciosa, hay que ver la causa. O el leucograma. La velocidad de la intersedimentación, sí, es un surtante de fase aguda positivo, siempre se eleva. ¿Ya? La deshidrogenasa láctica también, mientras más alto, más inflamación. La procalcitonina, sí, pero esta procalcitonina yo me la guardo, ¿no? Esta me sirve cuando mi paciente hace temperatura de 38.5. Yo quiero ver, ¿es inflamación o es infección? Si la procalcitonina sube arriba de 5, 10, te dice, doctor, buscar otro foco, no solamente es pancreatitis, el paciente tiene sepsis. Entonces empiezo a examinar y era la vesícula. La vesícula estaba a punto de reventar. Y muchos pacientes, aunque ustedes no lo crean, en la vesícula tienen colecciones, pus detrás de la vesícula, necrosis en la vesícula. ¿Cuántas veces hemos operado? ¿Y qué nos ha orientado? La procalcitonina. El doctor está en 10. Y el 10 te dice sepsis, shock séptico, buscale, no te quedes tranquilo, allá. Ahora, si la proca está en 0,5, te dice respuesta inflamatoria, tranquilo, no pasa nada, pues ahí. Bastante, ya la proca. Uno de los sectantes de fase aguda que también es bien importante en la vida. Todos estos son sectantes de fase aguda positivos, es decir, que mientras más alto, más grave. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, está la PCR. La PCR, cuando se sube arriba de 150, es un criterio de gravedad. ¿Ya? Mientras más alta la PCR, pues nos monitoreamos la respuesta inflamatoria finalmente con PCR. Entra con 150 a las 72 horas de vida, como están, pues va bajando. 110, 100, 90, entonces hay menor respuesta inflamatoria. La PCR nos sirve para medir respuesta inflamatoria sistémica. Pero la albúmina es un reactante de fase aguda negativo. ¿Por qué? Porque los pacientes con pancreatitis la albúmina baja. Mientras más inflamado esté,
menos albúmina. Mientras menos albúmina, ¿cuál es la complicación? ¿Cuál es la complicación? Que muchas veces no prevé. No le ha pedido albúmina. ¿Cómo estás manejando líquidos? El paciente tiene 2.1 de albúmina. Claro, como hay un proceso inflamatorio, aumento de la permeabilidad, extravasa mucho líquido al tercer espacio, también fuga albúmina. ¿Ya? Y el hígado tampoco la sintetiza adecuadamente, por lo tanto la albúmina baja por inflamación y por extravasación. Y resulta, si está bajando la albúmina, yo le estoy metiendo, doctor, sí, está con pancreatitis, colocarle 3000 de solución, engorda. ¿Dónde está el líquido? Al tercer espacio. Tú la estás metiendo por aquí, se está dando intersticio, se está intersticio. Después, doctor, mi paciente está con edema de pulmón, está con edemas. Oye, ¿no te has fijado esto? Lo primero que hacemos es utilizar albúmina para jalar líquido del intersticio y mantenerlo en el vascular, para que no te salga. Entonces yo primero me aseguro mantener el líquido que le estoy dando se mantiene en los vasos, no salga, pero lo estoy sosteniendo con albúmina 20%. Entonces estoy haciendo que esa sangre tenga una buena presión cónica y no me fuga el intersticio. Pero si eso yo lo he visto y la albúmina está baja, todo lo que usted le esté dando se está representando. Y si el paciente se va a morir no por pancreatitis, sino por el líquido que usted está colocando, edema agudo del pulmón, y lo va a matar fácil. Bueno, en la ecografía, ¿para qué es la ecografía? Claro, para ver pancreatitis sí, porque va a haber aumento también de páncreas, lesiones, sí, es importante la ecografía. Para el diagnóstico me sirve, porque voy a ver pancreatitis, aumento de tamaño, y tengo el criterio imaginológico, ¿no? ¿A qué más me sirve? Yo tengo que ver la causa. Si hay cálculos, ese es el problema, y si no, lo tengo que buscar. Como he dicho, los cálculos menores a 5 milímetros son los de pronóstico porque lo que migran, porque el diámetro es de 5, justo el tamaño del polémico, se expulsa y ocasiona pancreatitis, para ver etiología. Y dos, por ahí ese cálculo me ha ocasionado pancreatitis y sigue la vía biliar, porque tengo que ser separado. Pues me sirve para ver vía biliar, tengo que ver que el conducto esté y las colecciones. Chico, hay muchas colecciones peripancreáticas de una pancreatitis severa. Entonces, la pancreatitis tiene que ver con vía biliar normal o vía biliar dilatada. Si está dilatada, wow. Después el otro problema más, ¿no? Coledopolitiasis. Aparte de la pancreatitis, tiene coledopolitiasis. Pero la vesícula, me dice, doctor, doble pared, colecistitis más. Pues a veces es complicado, ¿no? Entonces, tengo que ir viendo siempre todo. Y la ecografía me va a ayudar. ¿Y la placa? ¿Será que la radiografía me ayuda o no? ¿Qué hay en el lado de la vesícula, la placa superior? ¿Ya saben? Pleural. Miren, ese parénquima pulmonar en la izquierda está pulmonar, lo más de curva, ¿no? Parabólica de la masodes, el examen pleural, con cavidad superior. Líquido, aire, examen pleural. Dice, pero doctor, mi paciente tiene examen pleural. El examen pleural es un criterio de gravedad de la pancreatitis. Pero la pregunta es, ¿por qué es criterio de gravedad? Y lo otro, ¿por qué mi paciente ha hecho el examen pleural? ¿Por qué cree, doctor? ¿Cómo se aleja? Porque mientras más respuesta inflamatoria sistémica, más extravasación de líquido. Pues eso significa que lo que está pasando a mi paciente ha tenido una respuesta tan severa, ¿ya? Una vez que se ha desencadenado esa inflamación en páncreas, ha hecho que se inflame el resto de los órganos, ha aumentado la permeabilidad y ha hecho edema. Le ha hecho primero desarme. Y miren, si eso empeora, te hace edema agudo de pulmón. Porque el edema agudo de pulmón en pancreatitis se da por dos causas, ¿ya? Uno, por aumento de la permeabilidad del capilar pulmonar, extravasa líquido al intersticio. Dos, como la albúmina está bajando, también pasa líquido del vascular al intersticio. Entonces, por dos cosas, tu paciente te puede hacer edema agudo del pulmón, pero por pancreatitis, por inflamación. Si tienes esto, wow, esto es terapia. Si tienes esto, hay que mucha inflamación. Si no tiene nada, tranquilo. Si no tiene desame pleural, ha hecho la inflamación, es leve, no es severa.
La puedes controlar hasta en tu consultorio, la puedes controlar en el hospital, no te asustes. Pero si ha llegado así, tienes que estar con tu paciente, tienes que acompañarlo, no lo puedes dejar. Muchas veces, pues dice, se fallece el paciente, se fallece ¿por qué? Porque es una pancreatitis, dice, solitaria. Nadie la ha visto, nadie la ha controlado y se murió solito. No le dio importancia, nadie le evaluó la gravedad. El paciente con el examen físico, mientras más respuesta inflamatoria sistémica, más aumento de permeabilidad, ¿qué hay? Niveles, pasas en nivel. El paciente te hace hilo por pancreatitis. No se mueve el intestino, pero por inflamación, no es por obstrucción. Por eso es que lo primero que tú tienes que escuchar en el examen físico es ver, ¿tiene compromiso además de la pancreatitis en compromiso gastrointestinal? Si tiene esto en la placa y tiene hilo o silencio total, ¿cómo está la respuesta inflamatoria? Severa. Respuesta inflamatoria severa. ¿Ya? Te ha hecho hilo. Por eso es importante. Si el paciente no tiene hilo en la placa y su ritmo está normal, debe de comer. Los días que dicen, apenas ruidos, debe de comer. Antes decíamos, doctor, 72 horas en NPO. Nada, ahora apenas el paciente tiene sueño, debe líquidos claros y vaya progresando la dieta. ¿Ya? Pero no es que le podamos, no necesitamos colocar en NPO. Pero el paciente te puede seguir, tienes que examinar. Si tiene irio, es como el desame pleural, es grave. Si tiene irio, es grave. Si no tiene irio, es leve. O sea, ¿puedes manejar? Bueno, entonces esto de la econdoscopía, sí, hemos dicho, cuando hay duda de diagnóstico de la colonoscopia, hay que hacer el coito para ver, ¿no? El cálculo. Raras veces en pancreatitis, generalmente no la ven. No la ven. Esto de la cepa hemos dicho, yo quiero ver, tengo que sacar el cálculo. Tiene una vía biliar dilatada con patrón mixto, una ecografía con dilatación, hay que hacer la cepa, ¿no? Porque todavía está perpetuando la pancreatitis, tengo que sacar el cálculo. Tengo que sacar el cálculo y después ya manejar la pancreatitis, pero si hay que hacerla, y hay criterios para hacerla siempre, hay que hacerla. Por eso las complicaciones, ¿no? Pacientes que hacen pancreatitis por CP. Esta mañana nos llamaba de un centro creo que era del Hospital del Norte. Le hicieron la CP hace una semana y resulta que el paciente tiene anemia y empieza a hacer melena. ¿Qué ha pasado? Hemorragia digestiva. ¿Dónde está el problema? En la esfínterotomía. Claro, hicieron el corte, no hicieron buen hemostasia, el paciente tiene vía capilar y sangra. El paciente por la esfínterotomía hace muy raro. Por eso normalmente los controlamos 3 días, ¿ya? Miren los cálculos, hay que retirar, ¿no? Bueno, en esto de la tomografía, solo chicos, no antes de las 72 horas, ¿ya? De preferencia no. Y normalmente, ¿cuándo estaría indicada pedir la tomografía? Al 7º día, ¿ya? Al 7º día. ¿Por qué? Porque en el 7º día yo quiero ver la magnitud de las complicaciones. Me va a decir la tomografía, tiene Baltasar A, B, C, D, hay colecciones, hay necrosis. Eso no va a decir la tomografía. Ya lo va a estadificar, pero al 7º día. Ahí te va a decir, tus colecciones, doctor, tiene necrosis, tiene colecciones, además están infectadas. Pero solo al 7º día. ¿Ya? No antes. No le hagan gastar dinero al paciente. Porque después le pida al tercer día, después le pida a semana. No, al 7º día. ¿Ya? No antes de las 72 horas. Nunca una tomografía precoz. Mira, a veces hay colecciones, esto ya es colección, esto es la secreción, ¿no? Ese aire en el páncreas es la secreción. Nunca antes de las 72 horas. Siempre con mucho criterio, con mucho clima. Hay mucho error que se cometen antes de las 72 horas. Por ejemplo, al paciente le piden una tomografía que no es necesaria a las 72 horas. Resulta que le ha utilizado un medio de contraste y el paciente llega con disfunción renal, con creatinina mayor a 2. Ese paciente ya se quiere. Llega al hospital con creatinina de 5. No se la han pegado allí, no. Se quiere diálisis, ¿no? Ese se quiere terapia inclusive. Ya no lo manejamos en sala, esa es la terapia. Se quiere diálisis. Y generalmente acaban fallecidos. Ya no se les puede compensar. Entonces no cometan ese error de pedirle antes de tiempo. Siempre, ojo, después de las 72 horas y mejor a la semana. Entonces, si hay un proceso inflamatorio y ha salido líquido al espacio, hay líquido, por ejemplo, dice la ecografía, hay líquido peripancreático, doctora, empezamos a elaborar. ¿Qué pasará con ese líquido? ¿Qué pasará con ese desame?
Hay que retirarlo. ¿Qué hay que hacer? Nada. Se absorbe. Se absorbe. No se asusta. Ese líquido que está basado tiene líquido peripancreático. Entonces, tiene colecciones peripancreáticas, desame pleural, nada. ¿Cómo se absorbe? Mira, porque es inflamatorio. Hay factores medicamentos, pero se absorbe. No necesita hacer más nada. ¿No? A no ser que existan datos de sobreinfección, ya que darle algo. ¿No? Normalmente esperamos 4 semanas, ¿no? Para hacer algo con nuestras colecciones. ¿No? Bueno, vamos a ir al. El paciente puede hacer colecciones o los quistes, o puede hacerlo por una necrosis. No quiero que profundicemos en eso. Cuando hay necrosis, dice la clorofila, toda la tomografía tiene necrosis. La pregunta es, ¿estéril o infectada? Si está estéril, no se toma. Si está infectada, antibióticos. Si está infectada, hay que dar antibióticos, hay que prolongar hasta 4 semanas. ¿Ya? No es que hay que operar, ahora no se opera, antes operaba más rápido, ahora no se opera. Hay que esperar, ¿por qué? Porque esa pared, esa necrosis, tiene que formar pared, ¿ya? Como un quiste, tiene que enquistarse para que el sucio pueda retirar todo lo que tejido necrótico. Entonces, mientras más tarde, más tiempo lo sostengan, mejor. Ya ahí viene el drenaje percutáneo, endoscópico y el final es el quirúrgico. Las colecciones necróticas agudas, si son estériles, no pasan. Son necróticas infectadas, antibióticos. Bueno, de las escalas, chicos, de las escalas pronósticas, por ejemplo, hay varias escalas y ninguna sirve. Ninguna, la práctica de hecho no son aplicables, no son fisiológicas. Le dicen, pero tiene esto, por ejemplo, esta es la que se utiliza, es la última que hay, más o menos como que algunos dicen, ¿puedo manejar en emergencia? Sí, le dicen los criterios de Guisac. Y mira, ¿qué criterios manejan? SIDS, la base es SIDS. Y les he dicho, yo por ejemplo solamente veo los SIDS, no me interesa nada de escalas, no me interesa nada. Si mi paciente tiene frecuencia que caminar a 90, es leve, listo. No necesito más medidas escalas, no es derecho. Solo esto. Pero aquí te dice, mira, si tu paciente tiene una urea o un mayor a 5, si te sientes mayor a 60 años, si tienes examen pleural, si tienes examen pleural, dice, de 0 a 2 es pancreatitis aguda leve, de 3 a 5 es grave. Ya paso un criterio, ¿no? Así hacen las escalas. Pero en práctica solamente tú quieres con las cifras. El hospital solamente siente la respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Algunos colegas todavía dicen, no, pero ha sacado Lizardo, ha sacado Danfo, ha sacado Apache. Claro. ¿Es todo eso normal? Entonces, miren, es cada vez, si ustedes ven todas las alteraciones, dicen, si el azúcar es subido, si no es subido, si todos los pacientes, ninguno ha entrado con hipertensión en los pacientes, pero las escalas son una cosa seria. Entonces, todas estas escalas, si vienen al hospital, no se lo pasan. Y las guías ya no recomiendan. No. Manejen de forma clínica. Vean clínicamente a sus pacientes. En varias escalas. Bueno, lo que me interesa es el tratamiento. Lo primero que es, como dice acá, las 3 A's. Esto es importante. Agua, analgesia y alimentación. Nada más. Ya, las 3 A's de manejo de agua, hidratación, analgesia y alimentación. Cada uno tiene un objetivo. La hidratación es fundamental en las primeras 24 a 48 horas. ¿Por qué debo hidratar? Tiene una explicación. No se olviden, esto pero depende de cada paciente. ¿Ya? Si el paciente está muy inflamado, está muy vasodilatado, no solamente tiene compromiso renal, sino tiene compromiso pancreático. Por ejemplo, cuando el paciente ha perdido mucho volumen por una diarrea, tiene una insuficiencia renal aguda prerenal. ¿Lo ves? Prerenal. Pero si tú no le has resuelto ese problema prerenal, ¿a qué evoluciona? Necrosis tubular aguda. De una insuficiencia renal aguda se ve una necrosis parenquimatosa, necrosis tubular aguda, ¿no? Y tú le sacas de ahí, con suerte lo sacas, si no acaba en enfermedad renal crónica, ¿no? Pero normalmente evoluciona a una necrosis tubular aguda, una enfermedad prerenal. Imagínense el pancreatitis. El páncreas está inflamado. Primero que no está llegando una cantidad adecuada de sangre al páncreas, porque está vasodilatado, está hipoperfundido. Por lo tanto, tienes que pasarle volumen. Pero depende del volumen, la cantidad de líquidos, de cuán inflamado está.
Si no está muy inflamado, dale los requerimientos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si tú le pasas una adecuada cantidad de volumen que se quiera tu paciente, vas a evitar la necrosis pancreática. Eso es. Mientras tú le des volumen, evitas necrosis. Si tú le has dado un poquito de líquido, mira, tu paciente estaba taquicárdico, nada. Tu paciente te va a hacer necrosis, o sí te va a hacer necrosis. Para evitar necrosis, dale líquido, volumen. ¿Ya? Entonces le damos obviamente basado en esto, ¿no? Presión arterial, frecuencia y nivel de hidratación. Mucho depende de cuál hemos concentrado usted, de si tiene compromiso renal, pues hay que ver el grado de presión de volumen que tiene el paciente. ¿Qué formas, no? Por lo menos, primero que buscar los requerimientos, después ya lo saben. ¿Cuántos es el requerimiento normal? Si es 9 veces 9, ya se lo sabe. ¿Cuánto le doy? Depende. Depende, por ejemplo, de la respuesta de la alteración hemodinámica del paciente. Por ejemplo, esta mañana hablamos de la presentación de la cual siempre por ahí una sección de un caso clínico, no, pues no una sección bipolar, no. Ya salió de España y dicen, se ha dicho, ¿cuál es mejor? ¿La fluidoterapia agresiva o la fluidoterapia restrictiva? Si le pasamos mucho volumen, ¿qué pasa? O si le pasamos poco volumen, ¿qué pasa? Al final concluyen, digan, pásenle de acuerdo a lo que necesiten. Si le pasa mucho, le estás haciendo edema agudo de pulmón. Si le pasas poco, le estás haciendo necrosis pancreática. Pues, ¿cómo le vas a pasar? ¿Cuánto de líquido vas a pasar? Primero tienes que saber cuánto se requiere tu paciente. Si tú no sabes cuánto es lo normal, ¿cuánto le vas a pasar? ¿Cuánto se requiere? Y ahí está. Ahora, ¿cuánto más le voy a dar? Depende de la alteración hemodinámica. Si mi paciente, por ejemplo, no tiene alteración hemodinámica, no está taquicárdico, no es hipotensión, ¿quiere verla? Solamente sus requerimientos, 3.000 litros es suficiente. Si mi paciente tiene alteración hemodinámica, le tengo que dar más. Le tengo que hacer cargo, le tengo que controlar la viveza. Acá sí, pues mira, hasta por ejemplo, depende de cada paciente. Entonces, el líquido es fundamental. La alimentación. ¿Cuál es el objetivo de darle de ¿por qué le damos alimentamos más y por qué las guías dicen mientras apenas subidón de la alimentación? Porque si tú te das una alimentación temprana, vas a evitar una complicación. Hemos dicho que los pacientes hacen necrosis. Esas necrosis pueden ser estériles o pueden ser infectadas. Para evitar que se infecten, tú tienes que evitar translocación bacteriana del colon. Y para evitar translocación bacteriana, tiene que estar bien. Mientras más rápido le alimentes, tu paciente no se va a hacer translocación, no va a hacer translocación bacteriana, por lo tanto, las necrosis van a ser estériles. Entonces, mientras más antes, menos infección. Entonces, pues tan pronto pues apenas hay ruidos, porque tu paciente puede perder después de 3 días. Viene, pero tiene ruidos. Está sintomático con la patrón normal. Dieta, ¿por qué lo voy a dar NPO? Si tiene ruidos, está sintomática. Tiene sus enzimas alteradas, dieta. Pero bien progresando de a poco, ¿no? Dieta, por ejemplo, líquida, líquidos claros, dieta líquida completa, después dieta para pancreatitis, o sea, ir progresando la alimentación. No es que de entrada lo voy a dar poco a todo, no. Se va progresando poco a poco. Pero ya tengo que ir dándole de a poco, porque es intestino que funciona. Si no pudiera colocarle, son anasoplinas. Si el paciente tiene vómitos, son anasoplinas. La alimentación es fundamental. Evita que lo pase. ¿Y qué analgésico le voy a dar? Si tiene un dolor intenso, ketorolaco. Si ya no tienen, solamente perenne, porque son necesarios. Algunas veces, por ejemplo, el paciente tiene mucha inflamación, a la solución de Singer le colocamos tablets, ketoprofeno, ¿no? 100 miligramos en cada solución y va entrando. Y por vía periférica también le damos analgésicos orales. Entonces vamos como haciendo sinergismo, ¿no? Potenciando el efecto antiinflamatorio y analgésico. En muchos casos se puede hacer. Bueno, chicos, hasta ahí. No voy a dar más esto porque ese es más de especialidad. No se cansa de eso, ¿ya? Solo hasta ahí.